En este vídeo aprenderemos un poco acerca de los roles de usuarios en SQL Server. Para administrar con facilidad los permisos en las bases de datos, SQL Server proporciona varios roles, que son las entidades de seguridad que agrupan a otras entidades de seguridad. Existen dos tipos de roles en el nivel de base de datos. Los roles fijos de base de datos que están predefinidos en la base de datos y los roles de base de datos definidos por el usuario que el usuario puede crear. Los roles fijos de base de datos se definen en el nivel de base de datos y existen en cada una de ellas. Los miembros de los roles de base de datos de owner pueden administrar la pertenencia a roles fijos de base de datos. También hay algunos roles de base de datos con fines especiales en la base de datos MSDB. En la tabla siguiente se muestran los roles fijos de base de datos y sus funcionalidades. Estos roles existen en todas las bases de datos. No se pueden cambiar los permisos asignados a los roles fijos de base de datos. La ilustración siguiente muestra los permisos asignados a los roles fijos de base de datos. Lo primero que haremos será habilitar el inicio de sesión de SQL Server. Para esto abriremos propiedades, seguridad, y activamos la casilla de autenticación mediante Windows y SQL Server. Reiniciamos SQL Server. Ahora activaremos el inicio de sesión del usuario SA. Para eso vamos al apartado de seguridad, Logins, seleccionamos SA, clic derecho y propiedades. Cambiamos la contraseña, marcamos la casilla donde obligamos al usuario a introducir la contraseña. Marcamos la opción para que el usuario pueda loguearse. Reiniciamos el servicio y nos volvemos a loguear, pero ahora con el usuario SA. Ahora crearemos un nuevo inicio de sesión en la base de datos. Para ello iremos a seguridad, clic derecho en Logins y después en nuevo login. Seleccionamos autenticación de SQL Server, y escribimos la contraseña que usará la cuenta. Nos aseguramos que pueda entrar al servidor. Asignamos este usuario el esquema de taller base datos, que previamente fue creada, y le asignamos el rol de DB Data Auditor. Iniciamos sesión ahora con el usuario que acabamos de crear.
Ahora tratemos de crear una tabla dentro de este esquema con este usuario. Como podemos ver, nos muestra error debido a que este usuario no posee los permisos necesarios para poder crear tabla. Solo puede insertar, eliminar y ver datos en las tablas que existan en el esquema. Para solucionar el problema anterior, lo que haremos será crear un nuevo rol de usuario dentro del esquema taller base datos. Para esto iremos al apartado de seguridad, clic derecho en roles y seleccionamos nuevo rol de la base de datos. Ahora definiremos el nombre del rol y como propietario del rol pondremos Bo, y le daremos los permisos necesarios para que pueda realizar más cosas. Ahora buscamos el usuario que creamos anteriormente, y modificaremos sus propiedades. En el apartado de User Mapping, seleccionamos el esquema de taller base datos, y marcamos el rol que creamos anteriormente. Relogueamos nuevamente. Ahora podemos observar que podemos realizar más acciones que antes no podíamos debido a la falta de permisos. Por último crearemos otro usuario, pero con diferente rol y permisos. Esta vez el usuario tendrá el rol de Dev Creator. Relogueamos usando este nuevo usuario. Trataremos de acceder a las bases de datos existentes en SQL Server. Como se puede ver, no tenemos permitido acceder a ellas. Sin embargo, debido a los permisos que poseemos debido a nuestro rol, podemos crear otras bases de datos, y no solo eso, sino que también podemos crear tablas dentro de las bases que creamos.